Hola amigos, y hoy les voy a comentar acerca de la película llamada Fly Me to the Moon o La otra cara de la luna. Para la realización de este video utilicé inteligencia artificial, inclusive cloné mi voz. No lo quise editar para que vean realmente cómo queda tu voz clonada con este sitio. El sitio se llama invideo.al. Aquí le dejo la descripción. Lo pueden hacer. Está la versión Pro, que tienes que pagar, o la versión gratuita. La versión gratuita, la única diferencia es que no deja clonar tu voz, pero puedes utilizar diferentes catálogos de voz de narrador que están allí dentro de la plataforma. Pues, sin más, les dejo para que disfruten el video y luego me comentan a ver qué tal, ¿vale? Bye. Una comedia ligera con mensajes profundos. Fly Me to the Moon o La otra cara de la luna de Apple TV es una comedia que te hará divertir. Antes de entrar en contexto, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y me sigas en Facebook, Instagram, TikTok y X. Kelly Jones, una mujer muy audaz, está contratada por la NASA para trabajar junto al director del lanzamiento Cole Davis, Channing Tatum, en busca de que la misión del Apolo 11 lleve exitosamente al hombre a la Luna. La Casa Blanca considera que esta misión es demasiado importante para fallar, por lo que se les comanda la crucial tarea de organizar un alunizaje falso como plan de respaldo. Más allá de las risas, la cinta nos hace preguntarnos si lo que vemos y escuchamos es verdad o solo una ilusión. Nos hace pensar en cómo nos pueden engañar con la verdad y cómo a veces no queremos ver la realidad y en cómo a veces preferimos creernos una mentira que nos guste. Es un dilema interesante. La peli juega con la idea de que si llegamos o no a la luna, un tema que siempre genera debate. ¿Tú qué crees? Es una pregunta que muchos se hacen. Hay gente que todavía lo duda a pesar de las pruebas. La otra cara de la luna se ríe un poco de estas ideas raras, pero con humor, sin hacer daño. Es una sátira amable. Al final te deja pensando, ¿y si fuera verdad? ¿Y si todo lo que creemos es una mentira? La duda, como una semillita, se queda ahí en tu cabeza, creciendo poco a poco. La broma continúa. Todavía hay gente que discute si llegamos a la luna o no. A pesar de las pruebas y testimonios, las teorías de conspiración siguen vivas. En la peli, la trama se enreda en esta controversia histórica e intenta vendernos un supuesto. Usa la controversia como herramienta narrativa y le da la vuelta a la teoría. Lo interesante es cómo lo hace, con situaciones absurdas y diálogos que te hacen pensar. En general, su guión tiene muchos tropiezos y su argumento se diluye. En contraparte, su elenco intenta salvarla. Con un resultado decente la cosa funciona, pero huele a viejo, una idea que ya no tiene mucho fundamento. No deja de ser un filme atemporal, capaz en la década de los 90 hubiese sido un éxito. Medios de comunicación, manipulación o información. Fly Me to the Moon también critica a los medios de comunicación. La peli nos muestra cómo la información puede ser cambiada, cómo las noticias se convierten en un show y cómo la gente se deja llevar por titulares exagerados. La peli exagera la realidad para hacernos pensar. ¿De verdad pensamos en lo que vemos en la tele o leemos en internet? ¿O nos dejamos llevar por lo que dicen todos? Nos recuerda lo importante no creer todo lo que escuchamos. La otra cara de la moneda, Estados Unidos y el arte de vender. Fly Me to the Moon puede verse como una crítica al sueño americano y la manera en que se nos presenta. La cinta nos muestra la otra cara de Estados Unidos y su habilidad para vendernos cualquier producto. Y una sociedad sedienta de comprarla. Nos habla del marketing y su influencia a la hora de seleccionar un producto. No hay malos productos, hay malos vendedores. Se evidencia el poder de la publicidad y cómo puede cambiar nuestra
forma de ver las cosas, moldeando nuestras percepciones y creencias. Scarlett Johansson, brillante, pero a veces exagerada. Scarlett Johansson está genial en Fly Me to the Moon. Su actuación es, sin duda, una de las mejores cosas de la peli. Su personaje no es complicado y tiene muchos detalles, pero a veces parece que Johansson quiere destacar demasiado. Su actuación se vuelve un poco forzada, como si quisiera opacar a los demás actores. Química en pantalla. Buena, pero no perfecta. Se nota que hay química entre Scarlett Johansson y Channing Tatum. Sus personajes se llevan bien y la interacción entre ellos es natural. Sin embargo, no llega a ser algo increíble. Se nota que son buenos actores, pero la chispa esperada no llega a encenderse del todo. Reflexiones finales, más allá de la comedia. Fly Me to the Moon es mucho más que una comedia. Es una peli que te hace pensar, que te invita a cuestionar lo que crees y a mirar con otros ojos la realidad. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y me sigas en Facebook, Instagram, TikTok y X.